Pues, buenas, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy ya estamos a jueves 13 de mayo. Vamos a seguir trabajando en la guía y ver toda la parte de progresión geométrica. Antes de comenzar con progresión geométrica, vamos a ver el concepto de interpolar. Interpolar viene de, bueno, de la mano se ve mucho en gráfica, en educación básica y media. Cuando tenemos un mar de puntos, por ejemplo, tengo un punto K y un punto K, un punto A y esto un punto B, y nos piden calcular cuánto valdría la imagen de C. Y para eso, por ejemplo, en educación básica se ocupa el tema de hacer la línea, hacer chocar el C, y asumir que este va a ser la imagen del punto C. O sea, eso es una interpolación. Entre dos datos, agregar un dato con ciertas características. Entonces, esta idea, que viene de la parte gráfica, es lo que nosotros vamos a hacer acá. Y tenemos lo siguiente. Vamos a asumir que el A sub 1 es un cuarto. Y acá el último, que no sabemos cuál es, ¿qué posición tiene? Va a ser menos 9 3/4. Entonces, entre estos dos tenemos que agregar 9 medios aritméticos. O sea, vamos a agregar 9 términos entre el primero y el último, de tal manera que cada uno sea resultado de la suma de una constante. O sea, aquí faltaría una sub 2, una sub 3, una sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7, 3, 6. ¿Cuánto era? 9, faltan 3 más. A sub 8, A sub 9, A sub 10. Entonces este sería el A sub 11. Entonces, aquí habrían 9 medios aritméticos. Entonces, el primero vale un cuarto, el último vale menos 9 3/4, que este es un número mixto. Entonces, ese es el problema, o sea, la idea de trabajar ahora. ¿Cómo nosotros podemos calcular esto? Entonces, datos, el A sub 1 vale un cuarto, y el A sub 11 es igual. Ahora, esto es un número mixto. ¿Cómo se transforman los números mixtos en fracciones? La parte entera se multiplicaba con el denominador y se le sumaba el numerador y se conservaba el denominador, creo. Sí. En este caso sería menos 9 por 4 más 3 partido por 4. Y eso nos daría 33 negativo cuartos. Oye, ahora me saltó la duda. ¿El negativo va o no va? Creo que con la multiplicación no, profe. ¿Dónde está mi calculadora? Calculadora, 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 calculadora. Es 36. Sí, es negativo, me sale menos 36. Ay. ¿Se me perdió la calculadora? No creo que le haya sacado a mi hija para jugar. En fin. Entonces, el negativo va afuera. Sería menos 39. 36 más 3 partido por 4. Entonces sería menos 39 cuartos. Entonces ahora tenemos que hacer el sistema para encontrar. Profesor, perdón, es que ¿qué hizo que de repente cambió de 33 a 39? Porque acá es como si fuese un paréntesis. El negativo va afuera, no afecta el valor menos 9. Entonces sería 4 por 9, que es 36, más 3 partido por 4. Ah, ya, ok.
Y el resultado se pone negativo. Acá. Entonces, el A sub 10, perdón, A sub 11 es menos 39 cuartos. Por lo tanto, recordamos usando la fórmula general, esto es lo mismo que A sub 1 más 10 veces la diferencia. Recordemos que lo único que se hacía era evaluar n cuando n valía 11. Pero, en este caso, la fórmula que está aquí, el D es la incógnita, no sabemos cuánto vale. Pero el A sub 1, disculpen, el A sub 1 sabemos que vale un cuarto. Por lo tanto, aquí nos quedaría que menos 39 cuartos es igual a un cuarto más 10D. Si hacemos el despeje, nos quedaría menos 40 cuartos es igual a 10D, porque un cuarto que está positivo pasa por el lado negativo. 40 cuartos se puede simplificar, quedaría menos 10 es igual a 10D. Entonces D vale menos 1 porque se pasa dividiendo. Por lo tanto, ya sabiendo cuánto vale D, viene viene el cálculo de todas las cosas. Entonces, el A sub 1 es igual a un cuarto. El A sub 2 es un cuarto más 1. En este caso sería 5 cuartos. El A sub 3 es 5 cuartos más 1, que sería 9 cuartos. Le quedó porque le colocó positivo a la sub 2 porque es Ah, menos menos, ¿o no? ¿O no, es más menos? porque me equivoqué. Por eso. Ando desconcentrado hoy día. Un cuarto menos 1 son menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos menos 1 serían menos 7 cuartos. El A sub 4 sería 7 cuartos menos 1, menos 11 cuartos. El A sub 5, 11 cuartos menos 1, menos 15 cuartos. El A sub 6, menos 19 cuartos. El A sub 7, menos 23 cuartos. El A sub 8, menos 27 cuartos. El A sub 9, menos 31 cuartos. Todavía no terminamos. El A sub 10, menos 35 cuartos. Y el A sub 11, menos 39 cuartos, que efectivamente era lo que nosotros queríamos. Entonces está correcto. El D efectivamente es menos 1. Y cada uno de los términos que se nos pedían calcular son los que están ahí, donde se va restando menos 1 en cada uno de los términos. Ya. Cúbelo por mientras lo que lo están copiando y vamos a ver progresión geométrica. Profesor, ¿Lucieron? sí que entonces la respuesta de la guía sería específicamente poner todos los números de la A1 al A11 o es simplemente poner como diferencia menos 1. No, porque la pregunta es interpolar 9 medios geométricos. O sea, tenemos que encontrar estos 9 medios geométricos. O O sea, sea, poner, no me digo. Poner cada uno de los términos que van entre medio, de la sub 2 hasta la sub 10. ya, a eso me refería. Ok. Ujú. ¿Profe? ¿Sí?
Y el caso en el que nos daban el primer término y el último término y se utilizaban ambos para calcular un punto en común. ¿Ya? Eso es la parte gráfica, ¿sí? Sí, o sea, eso, el calcular, por ejemplo, si yo me dan el A sub 1 y el A sub 11 y me piden Mm, calcular el A sub 8, por sí. ejemplo, solamente el A sub 8. Ahí La ocupan forma, el sistema y simplemente lo evalúa cuando n vale 8. simplemente eso, ¿Sí? nada más. Ah, Ujú. ya. O sea, de partida tienen que saber que si la progresión es aritmética o es geométrica, pero esa sería como la idea. Sí, nos lo van a especificar ahí en ese caso si es geométrico o aritmético, ¿no? Correcto. ¿Ya? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ahí está, progresión geométrica. Siguiente punto o sea, siguientes fórmulas a encontrar. La segunda progresión, que es la progresión geométrica. En particular, la progresión geométrica va a tener 4 fórmulas que nosotros vamos a ocupar, a diferencia de que la aritmética son solamente 2. Acá son 4. Pero primero partamos definiendo qué es una progresión geométrica. La progresión geométrica corresponde a una sucesión donde al siguiente término se obtiene multiplicando una constante. A este constante se le va a llamar razón, por lo tanto va a estar asociado a la letra R. La fórmula general es esta, pero insisto, no la vamos a ocupar, sino que vamos a ocupar la que después de descomponerla esté en relación al primer término y el R. Por ejemplo, veamos la sucesión 5, 15, 45, 135, 205. Acá cada término se obtiene multiplicando por 3. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar cuánto vale el siguiente término, bastaría con multiplicar el 405 por 3. Al igual que ocurría con la diferencia, donde lo que se hacía era restar un elemento con su anterior, aquí como estamos multiplicando una constante, si queremos saber cuál es esta constante, lo que debemos hacer es dividir, que es lo contrario de multiplicar, un término por su anterior. Por ejemplo, acá podríamos encontrar la razón dividiendo 15 con 5, 45 con 15. O sea, cada vez que nosotros dividimos 2 consecutivos, encontramos este valor constante, que en este caso es 3. Entonces, haciendo una analogía similar a lo que se hizo con la progresión aritmética, acá igual se puede ir descomponiendo para generar una fórmula general con el primer término y en este caso la R. Recordemos que el segundo término va a corresponder al primero por una R. El tercer término es el segundo por R, pero el segundo se puede escribir como A sub 1 por R. Entonces, simplemente ordenando, nos quedaría que el tercer término corresponde a A sub 1 por R al cuadrado. El cuarto término sería A sub 3 por R, o A sub 1 por R cuadrado por R. Ordenándolo igual, quedaría A sub 1 por R al cubo. Entonces aquí ya podemos empezar a ver cuál es la estructura que va detrás. El tercer término va a corresponder al primer término por R elevado a 2, o sea, 1 grado menos. El cuarto término corresponde al primer término por R elevado a 3, también 1 grado menos. El quinto término va a corresponder al primer término por R elevado a 4. Por lo tanto, el término general, que este es el que sí vamos a ocupar, el que sí va a tener que estar ahí en su hoja de resumen para una progresión geométrica, es A sub 1, o sea, el primer término, por R elevado a n menos 1. Entonces, anoten esa fórmula en su resumen aparte. Término general de una progresión geométrica,
A sub n es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Esa fórmula, profe, de la sub 1 sirve en el caso de que solamente nos den ese término. O sea, O, porque, o sea, es que lo más posible, porque dudo que nos den en la sub 2, la sub 3 o sub 4. Por lo general siempre nos dan el primero. al igual que pasaba con la progresión aritmética, basta con dos términos para poder hacer un sistema y encontrar el A sub 1 y el A sub R. Perdón, y el R. Al Eso igual también que, se puede encontrar el R. Con correcto. sí, pues, con la progresión. Sí. Insisto, igual que pasaba con la aritmética, se puede hacer un sistema y en el sistema se encuentra A sub 1 y el R. Observaciones en relación al R. Si el R es mayor que 1, entonces se dice que la función es creciente, que va hacia arriba. Si el R es igual a 1, la función es constante. No la veremos, pero existe. Si R va entre 0 y 1, la función es decreciente. Y ahora, un caso muy especial. ¿Qué pasa si el R es negativo? Si el R es negativo, dependiendo del exponente, recordemos que el negativo pierde su negativo, si el exponente es positivo, si el exponente es par o impar. Entonces, este tipo de progresiones se le llaman progresión alternada, donde pasa positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Por Profesor, ejemplo, ¿lo podría explicar de nuevo cuando R es negativo? lo vamos a ver con el Por favor. ejemplo, el 2.9. Ah, Aquí ya. tenemos por ejemplo, tenemos el primer término es menos 1, el segundo es 2 positivo, el tercero es menos 4, el cuarto es 8. Entonces, va alternando un término positivo, un término negativo, un término positivo y un término negativo. Y aparte va creciendo de la multiplicación por 2, o sea, del menos 1 al 2 se multiplicó por menos 2. Del 2 al menos 4 se multiplicó por menos 2. Y así sucesivamente, el R al ser negativo va generando este tránsito entre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, aquí insisto, la única diferencia en cuanto a la matemática que tiene esto es que simplemente esto va positivo, negativo, nada más. Pero sigue siendo una multiplicación de una constante. Siguiente fórmula. La multiplicatoria o la multiplicación de términos consecutivos de una progresión geométrica. Las progresiones geométricas tienen una fórmula especial para la multiplicación de sus términos. Este se va a conocer como P sub n, el P de producto, y el n de la cantidad de términos que se están multiplicando. Por ejemplo, P sub 1 sería solamente el primer término. P sub 2 sería el primer término y el segundo término. P sub 15 sería la multiplicación del primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente hasta llegar al quinceavo. Entonces, la fórmula la voy a explicar más o menos así. Tenemos el P sub n, que es la multiplicación del primero hasta el n. Después se ordena del mayor hasta el menor. Y después simplemente se reajusta, o sea, se multiplican estos dos y el primero multiplicado por el último es igual que el segundo multiplicado por el antepenúltimo, por el tercero por el antepenúltimo y así sucesivamente. Todas estas multiplicaciones valen lo mismo. Y esto es porque las potencias de R, al sumarse, todas van a quedar en N. Incluso lo podrían hacer como tarea ustedes, demostrar que todas las multiplicaciones del A sub 1 por el A sub N, A sub 2 por el A sub N menos 1, todos quedan como A sub 1 al cuadrado por R elevado a N menos 1. Que eso es lo que también lo pide acá el texto. O sea,
demostrar que todos estos son lo mismo. ¿Qué nos da eso? Que como estos son n términos que se están multiplicando, quedaría a sub 1 por a sub n elevado a n, porque n veces se está haciendo esta multiplicación. Ahora, como se multiplicó el de arriba y el de abajo, este queda al cuadrado, por lo tanto, pues simplemente se le saca la raíz. Y esta es la fórmula para multiplicación de n términos consecutivos. Más menos raíz cuadrada de a sub 1 por a sub n, todo esto elevado a n. Este término del más menos se ocupa si es que la serie es alternada. Por lo general, vamos a ocupar o todos los términos positivos o todos los términos negativos. Pero, si llegas a ser una serie alternada, hay que ver cuántos términos se están multiplicando. Si el n es impar, el resultado va a tener que ser negativo. Si el n es par, el resultado va a tener que ser positivo. O ahí vamos a tener que analizar caso a caso en serie alternada. O sea, serie alternada no es tan directo el tema. ¿Ya? Y esta es la tercera fórmula de la parte de progresión geométrica. ¿La tercera o la segunda? La segunda. Tenemos el término general y ahora la de multiplicación. Siguiente fórmula, pura fórmula hoy día. Suma de términos consecutivos de una progresión geométrica. Al igual que pasaba con la aritmética, la suma se va a denotar por la fórmula S sub n, donde S es de suma y el n de la cantidad de términos que se están sumando. Bueno, acá la magia que se hace es la de multiplicar por R y después simplemente restar una con el otro. Por ejemplo, tenemos el S sub n, que es a sub 1 por a sub 2 por, o sea, más, hasta a sub n, se multiplica por R. Al a sub 1, al multiplicarse por R, queda como a sub 2. El a sub 2, al multiplicarse por R, queda como el a sub 3. Y el a sub n, al multiplicarse por R, simplemente quedaría el a sub n más 1, o a sub n por R, porque después lo vamos a factorizar. Al restar uno con el otro, se va el a sub 2 con el a sub 2, el a sub 3 con el a sub 3. Finalmente, simplemente nos queda el primer término y el último término, que es lo que está acá. Porque de todo el resto se va. Y el S sub n se puede factorizar para que quede 1 menos R. Porque acá quedaría... Profesor, aquí. ¿Sí? que porque había un asterisco ahí, en una parte había un asterisco, que no entendí eso, que se puso ahí. Es por el caso de que lo estaba explicando yo. Cuando se multiplica a sub 1 por R, se convierte en a sub 2. No, para explicar recuerda que al multiplicar un término por la razón se obtiene el siguiente término. Ah, perdón, no lo había visto eso. ¿Lo podría explicar de nuevo? Recordemos que el a sub 2 corresponde al a sub 1 por R. Entonces, cuando yo multiplico por R cada término, lo que hace es avanzar un punto en cada término. O sea, por ejemplo, el a sub 3, al multiplicarse por R, se convierte en a sub 4. Ah, ya. Ahora sí. Entonces, acá, en esta línea acá, como se tiene S sub n menos R S sub n, al factorizar por S sub n, quedaría como 1 menos R. Insisto, todos estos términos de aquí, el a sub 2 con el a sub 2, el a sub 3 con el a sub 3, todos estos se eliminan porque son los mismos y se están restando. Y por eso simplemente queda el primer término menos el último término multiplicado por R. Pero la magia está que el último término,
usando el término general, sería a sub n por r elevado a n menos 1. Esa es la estructura de ese término acá. Y acá después, factorizando por el a sub 1, nos quedaría 1 por r, y el n menos 1, recordemos que este está elevado a 1, al ser igual base, los exponentes se suman, y queda simplemente n. Y esta es la fórmula ya terminada, porque tenemos S sub n de 1 menos R es igual a sub 1 por 1 menos R elevado a n. Queremos despejar esto, entonces quedaría que S sub n es igual a sub 1 por 1 menos R a la n partido por 1 menos R. Que es exactamente la fórmula que aparece acá, la 2.7. La suma de términos consecutivos es el primer término, factor de 1 menos R a la n. Todo esto dividido por 1 menos R. Insisto, recuerden que n es la posición. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Veamos la última Formulario. fórmula. Lo único que no es el formulario, refi. Bien, porque esta es la última fórmula. Esta ya sería la cuarta. Un caso muy especial. Nosotros cuando estamos trabajando con sumas, en lo general, por ejemplo, suma infinita de una progresión aritmética, siempre va a dar infinito positivo o infinito negativo, porque el término enésimo tiende a ser infinito. Pero una progresión geométrica, esto está malo, aquí debería decir geométrica, cuando el R es menor que 1, entre menos 1 y 1, sucede lo siguiente. Voy a colocar acá mejor el GeoGebra. Por ejemplo, si tenemos un medio elevado a X, o sea, es como el R es un medio y el A sub 1 es 1. Aquí no pesquen o sea, pesquen acá los puntos, por ejemplo, acá, este punto de aquí, este sería el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, y así sucesivamente, o sea, en cada número entero va generando un término de la sucesión. Y entre más grande, por ejemplo, ¿cuánto es un medio elevado a 710? Incluso con la calculadora. No veo la calculadora. ¿Dónde está la calculadora? 0. Un medio elevado a 720 es un número que es 0,216 ceros, o sea, 216 veces, y después viene un 1. Incluso si nosotros hacemos acá el zoom, Profe, ¿por qué la calculadora me da 0? porque no tiene tanto, la calculadora alcanza hasta 100 decimales. Más de 100 decimales asume que es 0.
acá el graficador ni siquiera es capaz de graficar la línea de la función. O sea, está tan cerca al cero que ni siquiera el graficador lo puede hacer. O sea, es tan ínfimo esta suma del término que nosotros lo podríamos descartar. Y esa es la idea que va detrás de esto. O sea, si nosotros hacemos la fórmula de a sub 1 por 1 menos r elevado a n partido por 1 menos r, si el n es suficientemente grande, como por ejemplo vimos 720, r elevado a n es 0, porque es ínfimo, o sea, es nada. Entonces, se dice que cuando se hace la suma infinita de términos geométricos y el r es menor que 1 y mayor que menos 1, o sea, su valor absoluto es menor que 1, la fórmula se convierte en lo que está acá. A sub 1 partido por 1 menos r, porque el r elevado a n desaparece. Este es un concepto que después vamos a repasar cuando veamos, bueno, los que aprueben, veamos en cálculo el tema de la aproximación. ¿Qué sucede con un número que es suficientemente grande y está suficientemente cerca de otro en relación a eso? Otro ejemplo, para que entiendan este concepto de aproximación, es el cambio a decimal, por ejemplo. ¿Cómo se hacía, por ejemplo, el 0,3 decimal? ¿Cómo se pasaba a fracción? ¿Se acuerdan cómo se hacía? Sí, era para cuántos 9 por cada periodo que había y cuántos ceros por número fuera del periodo antes de la coma. Correcto, por ejemplo, en este caso sería el 3, que es el número que está acá entero, dividido por 9. El 0,23, por ejemplo, periódico, sería el 23, el número entero, menos 2, porque es la parte no periódica, todo esto dividido por 9, por el periódico que está acá, y el semiperiódico se le agrega un 0. O sea, la fracción de esto sería 21/90. Que bueno que se puede reducir todo el tema, pero esa era la idea. ¿Cuál era el problema de este? Que esta es la estructura de cómo transformar fracciones perdón, decimales en fracciones. ¿Qué pasaba con el 0,9 periódico? Si seguimos esta regla, esto nos quedaría que esto es 9 partido por 9, entonces es igual a 1. O sea, esto no es 1, pero si lo transformamos en su forma fraccionaria, es 1. Entonces, La profe ahí no entendí bien. Y la calculadora también dice que 1. cuando nosotros tenemos números, números decimales periódicos, existe una forma para pasar este número a su forma decimal, a su forma fraccionaria, perdón. Por ejemplo, el 0,3 periódico se toma el 3 y se divide por 9, que es el número periódico que está acá. El 2,3 periódico es 23 menos 2, porque es el número entero menos el semiperiódico, dividido por 90. Este 9 sale por el periódico que está acá, y este 0 sale por el semiperiódico que está acá. Pero el 0,9 periódico es 1. O sea, no existe. No, no existe, porque es 1. Ah, ya, me quedó claro. Sí. ¿Por qué? Hagamos la idea teórica, pensando simplemente, ¿cuánto es 0,9 periódico? O sea, 1 menos 0,9 periódico. Sería 0,00000000000, infinitamente 0, porque siempre van a haber 9 que restar. O sea, nunca vamos a poder colocar un 1, porque siempre va a haber otro 0, otro 0, otro 0, otro 0, infinitamente. Entonces, el 1 menos 0,9 periódico es 0, porque no se puede lograr separar uno del otro. Entonces, esa forma de decir la aproximación es lo que va acá. Si yo tengo una fracción y lo elevo a un número muy grande, está tan pegado al 0 que yo nunca lo voy a poder separar.
Entonces, por eso se habla que la suma infinita de una progresión geométrica, cuando el R es menor que 1 y mayor que menos 1, el R elevado a n, esa parte se va a 0. O sea, este número es 0. Porque es tan pequeño que no lo puedo separar del 0. ¿Se entendió? ¿O están procesando? No sé si se entendió. Mm. ¿Se entendió? No, perdón, lo escucho muy cortado. Sí, profesor, se entendió. El resto, Sergio, Sebastián, Johnson, Tomás, Felipe. Hay 2 Sergio y 2 Tomás. Y Sebastián, 1. Lucas, Fernando. Hay 2 Felipe también. ¿Listo? Bien, perfecto. Ya. Y con esto ya entonces terminamos el tema de las fórmulas de la progresión geométrica. El día... ¿Cuándo tenemos clase ahora? El martes. El martes vamos a hacer ejercicios en relación a esto. Y ahí ya cerramos toda la parte de progresiones. Y el miércoles empieza la parte hermosa de trigonometría. ¿Dudas, consultas? ¿No? Entonces quedaría hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos, que estén muy bien, pasen un buen fin de semana. Chao, chao. Adiós, profesor. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profesor.